Hola, ¿cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Cáncer en Primera Persona de Fundación Vida. Hoy vamos a hablar de los nuevos horizontes para abordar la leucemia en Chile. Cuando hablamos de leucemia debemos dejar claro que es uno de los pocos cánceres que tiene una alternativa terapéutica para llegar a la remisión o curación total o profunda de la enfermedad. Esa oportunidad es dada por el trasplante de médula ósea. La situación en Chile es que el sistema público no da abasto para todos los pacientes que esperan ser trasplantados, ya sea por la falta de especialistas o la escasa infraestructura. Sin embargo, y escuche bien, lo más determinante es la falta de terapias eficaces para que el paciente esté en óptimas condiciones para enfrentar el trasplante y que, por supuesto, este sea exitoso. Hoy, gracias al avance de la ciencia, existen terapias innovadoras, las llamadas terapias puente, que permiten a los pacientes alcanzar una enfermedad mínima residual negativa para de esta manera llegar al trasplante en condiciones óptimas y con máximas posibilidades de ganarle a la enfermedad. Mi nombre es Rita Cox, periodista, y los invito a ver una nota para conocer más sobre la realidad del trasplante de médula ósea en Chile. ¿Qué piensas cuando te hablan de leucemia? Probablemente nos invaden muchas dudas y temores. Sabemos que se trata de cáncer a la sangre, pero para entenderlo mejor debemos decir que son un grupo de trastornos malignos de la sangre y la médula ósea que ponen en peligro la vida. En concreto, se refiere al cáncer que involucra a los glóbulos blancos que se originan en la médula ósea. Según cifras del Observatorio del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, durante el año 2020 se detectaron en Chile aproximadamente 1.300 nuevos casos de leucemia, con una tasa de alrededor de 900 muertes al año. Dentro de los cánceres, muy pocos tienen alternativas terapéuticas para llegar a remitir la enfermedad. Afortunadamente, las leucemias tienen esta posibilidad, como es el caso de la leucemia linfoblástica aguda. Se trata del trasplante de médula ósea, que consigue la remisión en aproximadamente un 60% de los pacientes. Este procedimiento reemplaza las células madre defectuosas de la médula ósea de una persona enferma por células sanas de un donante compatible. Pero la realidad del trasplante en Chile es compleja. Las principales problemáticas son la falta de especialistas, la escasa infraestructura en el sistema público y la falta de terapias eficaces que den garantías para que el trasplante sea exitoso. El desafío comienza desde la preparación pretrasplante. Lo primero es conseguir un donante compatible, pero la mayor complejidad es llegar al procedimiento en las condiciones óptimas para asegurar el éxito del trasplante. Este objetivo se logra gracias a tratamientos específicos denominados terapias puente. Se trata de terapias innovadoras que consiguen la destrucción de las células malignas de la médula ósea con el objetivo de poder alcanzar el nivel más bajo de la enfermedad de cara a su trasplante, lo que los expertos denominan enfermedad mínima residual negativa. Además, estas terapias dejan atrás las toxicidades de la quimioterapia tradicional que prevalecen en la actualidad y mejoran la calidad de vida de los pacientes. La esperanza para los pacientes que viven este cáncer es que esas terapias ya existen y si son aplicadas en el momento oportuno, pueden llevar al éxito del trasplante en 4 de cada 5 pacientes. El gran desafío que tenemos como país está orientado a conseguir que más pacientes con leucemia logren acceder a un trasplante de médula ósea y que este sea exitoso. Por lo tanto, otro factor clave en este desafío es sin lugar a duda la cobertura de estas terapias puente. En Chile, a diferencia de otros países de Latinoamérica, contamos con un proceso eficiente de elaboración y actualización de guías de práctica clínica hemato-oncológicas, donde el Ministerio de Salud convoca a un equipo multidisciplinario y a la sociedad civil para que trabajen en su revisión sistemática, cuya finalidad es mejorar las prestaciones a los pacientes asegurando la inclusión de terapias innovadoras. Sin duda, los desafíos son múltiples y requieren del compromiso de todos los actores claves en la toma de decisiones. De incluirse estas terapias en un corto plazo a la guía clínica, podrían contar con cobertura. De esta manera, los pacientes accederían a terapias que mejoran su calidad de vida. Gracias al trabajo mancomunado, vemos un camino de luz, donde la ciencia, en comunión con un buen accionar de las políticas públicas, pueden transformar la esperanza de los pacientes en una realidad concreta. Soy Claudia Ramos para Cáncer en Primera Persona. Ya es el turno de darle la bienvenida a nuestros extraordinarios panelistas, nuestros expertos del segundo capítulo Cáncer en Primera Persona.
donde vamos a abordar los nuevos horizontes para enfrentar la leucemia en Chile. Parto presentando a la doctora Soledad Undurraga, hematóloga del Hospital El Salvador, past president, además de la Sociedad Chilena de Hematología. Muy bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Le doy también la bienvenida a distancia, pero muy cerca nuestro, el doctor Alejandro Berkovich, hemato-oncólogo del Hospital Sotero del Río. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ambos por darse el espacio, el tiempo para conversar tranquilamente sobre algo tan relevante como los nuevos horizontes para enfrentar la leucemia en nuestro país. Y parto por usted, doctora Undurraga, brevemente para que todos nos pongamos de acuerdo. ¿En qué consiste un trasplante de médula ósea? Buena pregunta. Difícil de responder en forma simple para el público en general, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. El trasplante de médula, hay dos tipos de trasplante. Uno es el que se llama autólogo, que es con las propias células del enfermo que se sacan y se vuelven a poner. Y el otro es el trasplante alogénico, que es con células madres de un donante compatible. O sea, que puede ser en este momento un hermano, un padre, una madre, a veces primos. ¿En qué consiste? El trasplante de médula es un procedimiento que está hecho para curar las enfermedades de la médula ósea, ¿ya? Hay dos tipos de cáncer en general. Uno es los tumores sólidos, los que están relacionados con todos los órganos, o sea que riñón, pulmón, páncreas, vesícula, etcétera, que son órganos que uno los identifica, ¿cierto? Que tienen forma. En cambio, la médula ósea es un órgano líquido que circula por el cuerpo, ¿ya? Pero la médula ósea produce todas las células de la sangre. Y cuando la médula ósea está enferma, todo se enferma. Y en los tumores sólidos, ¿cuál es el tratamiento que se usa para eliminar el cáncer? O se elimina el órgano o el pedazo del órgano con radioterapia generalmente, porque no responden muy bien a la quimioterapia. En cambio, y se elimina ese órgano y se acabó. La médula está sana, ¿ya? Pero cuando hay un cáncer de la médula, la que está enferma es la médula y hay que eliminar la médula, por lo tanto, prácticamente eliminar a la persona. Porque al eliminarle toda la médula, si no le reponen médula de alguien más, una médula sana, esa persona se muere, ¿ya? Entonces, eso es el trasplante alogénico, en el fondo. Le matan toda la médula, ya sea con quimioterapia, radioterapia, otras terapias, eliminan completamente las células enfermas de la médula ósea y le ponen células madres del donante, que las células madres tienen que, lo que se llama, prender, ¿ya? en la médula. Y las células madres del donante tienen que acostumbrarse al cuerpo, ¿ya? A diferencia de los tumores sólidos, cuando se hace, por ejemplo, un trasplante de pulmón, a esa persona se le mantiene una inmunosupresión, un tratamiento para que no rechace el pulmón ajeno. Aquí el tratamiento es para que las células madres no rechacen al cuerpo, ¿ya? Que esa es la peor, digamos, parte del trasplante, que es la enfermedad del injerto versus el huésped, que en el fondo esas células madres rechazan al cuerpo. Entonces, a diferencia de los tumores sólidos, en algún momento la mayoría de los pacientes, finalmente las células del donante se acostumbran al cuerpo y el paciente no necesita más inmunosupresión y queda sano para el resto de la vida, digamos, ¿ya? Que ese es el ideal, el objetivo. Exacto. Pero ese es el objetivo, digamos. En estas enfermedades de cáncer de la médula hay que eliminar la médula propia y reemplazarla por médula de alguien que
no lo rechace tanto. Doctora Undurraga, entremos a los terrenos de la leucemia. ¿Por qué el trasplante de médula ósea es el tratamiento justamente para ciertos tipos de leucemia? Y esa es pregunta número 1. La pregunta número 2 es si efectivamente es la única alternativa terapéutica efectiva para este tipo de enfermedades. Bueno, no todas las leucemias requieren de un trasplante, ¿ya? Hay ya la tecnología y se ha avanzado mucho en poder ir determinando cuáles son los pacientes que requieren el trasplante, porque resulta que no es tan fácil. El trasplante de médula, y sobre todo el halogénico, tiene un porcentaje de letalidad relacionada con el procedimiento. Perfecto. Y que en el primer año generalmente es donde la mayoría de los pacientes que no van a pasar el procedimiento se quedan, ¿ya? Uf. Entonces hay que poner en la balanza si el tratamiento que existe es suficiente y es mejor que exponer al paciente a que fallezca en el primer año. Porque existe este concepto como que el trasplante de médula es la panacea, es lo mejor. Y dice, trasplante de médula, listo, perfecto, fantástico. De todas maneras, yo quiero un trasplante. Pero eso es que no es tan sencillo. ¿Y qué variables entran en juego ahí que hay que considerar para ver si ese primer año, la verdad... No, es que la variable para decidir el tratamiento es el riesgo a que se expone el paciente versus las otras terapias que existen. Esa es la gran variable. Y hay en algunos casos, en algunas situaciones, en que la edad del paciente también cuenta mucho. O sea que no cualquier paciente puede recibir un trasplante. Es decir, tiene el mismo riesgo, ¿ya? En general, en el mundo en general, los pacientes mayores de 60, 65 ya se consideran que hay que tener mucho cuidado, y más que nada hoy en día, afortunadamente, está la relación de la calidad, o sea que del performance status, o sea que los estilos de vida. No el estilo de vida, sino que el paciente, cuán sano es, ¿ya? Si tiene o no tiene otras enfermedades, si es una persona que se llama, como quien dice, que está a punto, que está bien, que está en buenas condiciones, que es una persona que se ve activa, ¿ya? En cambio, si uno ve a un paciente que está en cama, que apenas se levanta, postrado casi, a ese paciente uno le hace un trasplante, seguro que lo mata. ¿Ah? Doctora, usted tiene mucha experiencia con pacientes. ¿Considera que efectivamente hay una necesidad médica no cubierta en relación a las nuevas terapias puentes innovadoras? Me refiero a tratar la leucemia linfoblástica aguda finalmente para asegurar un buen trasplante, un trasplante que tenga un buen, digamos, pronóstico. Bueno, todos los pacientes que van a trasplante, en los cuales se decide que tienen que ir a trasplante, siempre tienen que pasar primero por una quimioterapia o por un tratamiento, ya sea quimioterapia o con inmunoterapia u otras moléculas, para dejarlo en lo que se llama remisión completa, que uno ojalá no se vea la enfermedad al ojo del digamos, nuestro, que no se vea en el microscopio, y ojalá que no se vea a nivel molecular, o sea que la enfermedad mínima residual sea mínima, de manera de que el tratamiento sea más efectivo porque tiene que combatir menos células cancerosas, ¿ya? Entonces, pero todos pasan por el periodo de quimioterapia. Ahora, la ciencia ha ido avanzando enormemente y hay millones de moléculas en este momento, unas que están ya absolutamente probadas, que están aceptadas y que están regularizadas, y otras que vienen en camino y que van a seguir viniendo, ¿ya? Y lamentablemente, como estas moléculas requieren estudios clínicos muy grandes y con muchas personas y que son de muy alto costo, y que esas drogas les dan permiso para 10 años de ser exclusivas, y después de los 10 años cualquier laboratorio puede copiarlas, ¿ya? Entonces, todas las compañías farmacéuticas en esos 10 años tienen que hacerse de lo que gastaron. Y un detalle que nadie
sabe, digamos, o recuerda o piensa, es que muchas veces para encontrar una molécula han probado 1000. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, sin duda que a veces uno dice, sí, bueno, una vez que pasan los 10 años podrían bajar los precios, ojalá lo hicieran, digamos, realmente, pero tienen en el fondo que llegar, digamos, a recuperar su gasto, pero no existe en el mundo ningún sistema de salud capaz de financiar a todos los pacientes con todas las moléculas que hay, aunque sean moléculas, algunas que son muy, digamos, que son caras, sí, pero son muy efectivas, y otras que son caras, pero que le ponen solamente un delta de sobrevida global al paciente de no más allá de 6 meses. Entonces, cuando hay que poner bien en la balanza, y sobre todo cuando un gobierno es el que está financiando, o un seguro, lo que sea, tienen que poner en la balanza y tienen que filtrar, lamentablemente. Idealmente que aquellas drogas y aquellas moléculas que realmente le ponen un plus a los pacientes, claro, esas ojalá que se pudieran financiar. La doctora Undurraga con su diagnóstico respecto de lo que está ocurriendo con las nuevas terapias, las terapias puentes, que tanta esperanza también están trayendo a personas, no solamente familiares o pacientes, sino que también a personas que leemos en la prensa, en los medios, que existen estas terapias y que, por supuesto, dan cierta luz como de esperanza para poder enfrentar estas enfermedades de una manera distinta, ¿no? Con mayor optimismo, quizás, ¿no? Sí, pero en general hay bastante, diría, poco conocimiento en cuanto, digamos, al público en general. Hay poco conocimiento con respecto a que si hay una molécula A, B o C. En realidad eso lo manejan más bien los especialistas y se lo ofrecen a los pacientes en aquellos casos en que corresponde, y que los pacientes tendrán que decidir dependiendo del financiamiento cómo lo hacen. Sí, bueno, por eso también existe este programa para socializar estos nuevos conceptos, estas nuevas posibilidades, no están más lejos, más cerca, pero creemos que es importante conversarlo, ¿no? Sin duda. Y tenemos también al doctor Berkovits, que habíamos presentado ya. ¿Cómo está, doctor? Atento, escuchándonos. No lo Muy escucho, bien, gracias. Doctor. Qué bueno, doctor. Sí, doctor, gracias por estar ahí, escuchándonos. Dada su amplia experiencia en los sistemas, además públicos y privados, ¿cuál es la realidad hoy para acceder al trasplante de médula ósea en Chile, doctor? Bueno, siguiendo un poco con las palabras que decía la doctora Undurraga, el tema es bastante más complejo, ¿ya? Siempre la demanda de estas enfermedades que son extremadamente costosas y extremadamente complejas desde el punto de vista médico, la demanda siempre va a superar a la oferta independiente de los sistemas tanto de salud público como de salud privada. Y siempre vamos a encontrar un déficit relativo frente a los potenciales candidatos a un trasplante de médula ósea versus las posibilidades reales que se conjugan, porque tienen que conjugarse muchas variables para que un trasplante pueda darse. Tiene que el paciente, como explicaba la doctora Undurraga, lograr una respuesta a la enfermedad, una remisión, ojalá no detectar la presencia de la enfermedad para que el trasplante sea lo más exitoso posible. Tenemos que tener un centro donde poder recibirlo, tenemos que tener un donante que pueda andar en la médula, un donante que tenga que tener ciertos grados de compatibilidad, y el paciente tiene que estar en condiciones, sin otras enfermedades que puedan contraindicar el trasplante. Entonces, la realidad actual probablemente en Chile es la realidad que tenemos en distintas partes del mundo. Un gran número de pacientes potencialmente candidatos tanto el sistema público, que se lleva prácticamente el 80% de los pacientes, hace un esfuerzo digamos, sobrehumano por intentar llevar a cargo un programa de trasplante que ha sido bastante exitoso en la aplicación de los tratamientos. Sin lugar a duda, si uno analiza, siempre la demanda va a ser eterna. O sea, yo creo que nunca vamos a lograr la opción de poder acceder a todos, tanto público como privado, a los trasplantes. Pero estamos en una situación en la cual
los hematólogos en general estamos bastante unidos, se conversan los distintos sistemas, todos los pacientes que se someten a un trasplante de médula ósea pasan por una comisión única que permite de alguna forma seleccionar a aquellos que puedan beneficiarse realmente de un trasplante, porque es importante decir que no todos se benefician de un trasplante. El trasplante es una herramienta más dentro de las opciones terapéuticas que tenemos. Le preguntaba, recogiendo las palabras, doctor, de la doctora Undurraga respecto de aún acceso restringido a las terapias puentes, a estas terapias innovadoras, ¿qué tan exitoso puede ser un trasplante de médula ósea si se considera solo la quimioterapia como una terapia previa, digamos, para el trasplante? Claro, eso también es una muy buena pregunta y es difícil de poder explicarla en poco tiempo, pero voy a intentar hacer una síntesis. Que la idea es que no hay una terapia que sea efectiva para la leucemia, ya sean las nuevas terapias que pueden ser inmunoterapias, las llamadas terapias target o terapias dirigidas y la quimioterapia. Lo que se intenta de alguna forma es intentar las combinaciones para poder acceder a una remisión completa y si es que el paciente se beneficia, intentar un trasplante de médula ósea que puede aumentar las probabilidades. No son un 100% nunca las posibilidades de sobrevida del paciente. Si bien hay algunas terapias target que ya han mostrado resultados de mejorar la probabilidad de poder rescatar a algunos pacientes que con la quimioterapia convencional no estaban pudiendo llegar, siempre hay que hacer un análisis costo efectivo respecto a si la medida asociada al costo del fármaco va realmente a generar un impacto. Entonces, hoy en día, la quimioterapia en la leucemia linfoblástica logra en un porcentaje importante de casos la posibilidad de poder tener una remisión completa y llegar a un trasplante de médula ósea. No olvidemos que uno de los programas más exitosos que hay es el trasplante, los programas de trasplante en los niños, siendo la leucemia linfoblástica el cáncer más común en niños, y ellos han logrado de alguna forma tener todo un sistema de que los pacientes lleguen a remisión y que puedan llegar al trasplante. En los adultos nos pasa que si bien en los adultos jóvenes, lo que se llaman claro, el grupo de los adultos jóvenes hasta los 39, 40 años, se comportan un poco como la población pediátrica. Sin embargo, hay que pensar también que hay un grupo de pacientes que son de más edad, que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, falla renal, diálisis y otras cosas que independiente del tratamiento que le demos, no van a poder acceder a un trasplante. Entonces, hay que analizar caso a caso. No hay una molécula que sea única, exclusiva o que haya cambiado el curso de la enfermedad. Sin embargo, la hemato-oncología ha cambiado de manera importantísima en los últimos 5 años y es por eso que cada vez más las terapias están siendo dirigidas y menos tóxicas para el paciente. Doctor, se lo pregunto de otra manera, si me puede responder brevemente, ¿qué plus o qué puntos a subrayar le daría usted a las terapias puentes, estas terapias innovadoras? Para alguien que no está familiarizado con estas terapias, muy brevemente. Hoy en día, si bien hay protocolos que lo están usando en primera línea, o sea, de entrada, el principal rol que están teniendo estas terapias puente es en aquellos que en la quimioterapia tradicional no logran entrar en una remisión lo suficientemente profunda para llegar al trasplante. Ese podría ser un lugar que podrían ocupar hoy en día las terapias puente, principalmente las inmunoterapias avanzadas. De política pública, ¿cuál le esperaría usted, doctor Berkovich, que fueran los siguientes pasos para que los pacientes pudieran acceder a estas terapias? Yo creo que el principal paso es hacer un análisis muy importante respecto a que esos son análisis también farmacoeconómicos importantes y de costo-efectividad. Yo creo que en el tema de las leucemias, en el grupo hematológico y en las leucemias en particular, cada vez que hay una terapia que sea extremadamente eficiente, como por ejemplo fue el caso de las leucemias mieloides crónicas con las terapias target dirigidas, el Estado y el Ministerio son capaces de ponerse de acuerdo junto con los profesionales para tener las nuevas terapias. Sin embargo, también tenemos que demostrar que no toda molécula o no toda terapia puente tiene esa potencia o esa efectividad tan
digamos, significativas frente a los costos que conlleva. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer como políticas públicas es tratar de seleccionar aquellos pacientes que podrían beneficiarse y tratar de identificar cuáles son las drogas que realmente darían un impacto en permitir que los pacientes o lleguen al trasplante de médula ósea o incluso no lo requieran y que podamos de alguna forma saltarnos el trasplante como posibilidad terapéutica de consolidación. Doctora Undurraga, le hago la misma pregunta. ¿Qué tendría que hacer usted, cree, la política pública, contextualizándolo esto en lo que significa también la ley del cáncer, ¿no? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro. Es muy importante hacer los estudios de farmacoeconomía y afortunadamente, digamos, el Ministerio también se ha ido modernizando un poco en eso y ha ido poniendo al día algunas patologías. Y los especialistas que estamos, digamos, asesorando en eso, estamos siempre atentos a las moléculas nuevas que realmente hacen un plus a los pacientes para ponerlos sobre la mesa y que se tomen las decisiones que correspondan. Ahora, yo espero que la ley de cáncer ayude a mejorar el acceso a los pacientes, mejorar, digamos, muchas cosas relacionadas con el cáncer que el presupuesto, digamos, dado por Hacienda, generalmente nunca alcanza, ¿ya? Todo lo que es salud siempre queda atrás, y cuando hay emergencias, cuando hay pandemia, qué sé yo, por supuesto que todas las patologías y sobre todo las más caras un poquito como que se detienen y se echan a perder. Hay una cosa que yo tengo mucha esperanza con respecto al financiamiento del cáncer y que ojalá la ley de cáncer, o sea, que permita y que a nivel, digamos, de ley, que se mejore profundamente la ley de donaciones, ¿ya? Porque en los países desarrollados la salud va mejorando porque hay donaciones. Porque hay gente que, por supuesto que estas donaciones, por ejemplo, a través de una fundación o de lo que sea, profitan o digamos, descuentan de impuestos, lo que sea, pero es un win-win. Claro, una cultura de filantropía también que hay en los países. Claro. La empresa, en vez de gastar la plata, no sé, en regalarla para hacer un edificio, por decir, o qué sé yo, cualquier cosa, entonces la pone en la gente con cáncer o en otras patologías. Pero para poder hacer eso se necesita una ley de donaciones más flexible, más amigable, porque en este momento es bastante complicado todo lo de la ley de donaciones, entonces al final los empresarios prefieren irse para otro lado, porque les hace muy complicado. Buen punto, porque en los países, por ejemplo, Estados Unidos, está, digamos, el tema de las donaciones, está lleno de hospitales, de hecho, con nombres propios, con nombres de particulares, se da así, y es un win-win, como dice usted, doctora. Les voy a hacer una pregunta a ambos, para que estén atentos, doctor Perkovich y la doctora Undurraga. Parto por la doctora Undurraga. ¿Qué mensaje le podríamos dar a un paciente con leucemia linfoblástica, doctora, linfoblástica aguda, que está a la espera de un trasplante? ¿Y qué nos podría decir, o sea, como qué mensaje respecto, por supuesto, de cómo enfrentar la enfermedad, pero también como de qué atender respecto de la relación médico-paciente, la información que se le tiene que dar y esa información que tiene que recibir? Difícil la pregunta. Yo la que le diría al paciente, como le he dicho a varios de los pacientes nuestros, que confíe en su médico, que se informe a través del médico, no a través de las leyes, de las redes sociales ni de Google, porque eso es fatal. Es fatal. Es fatal porque se psicopatean y se encuentran todos los síntomas y todo lo fatal y todo lo último. Entonces, que confíen en su médico, que le pregunten a él realmente qué es lo que está pasando, que lo vaya guiando en el camino y que se entregue con esperanza, que esté seguro de que se va a hacer lo mejor que le corresponda a ese paciente y que esa es la misión del médico. Si resulta, fantástico, y si no, bueno, siempre van apareciendo cosas nuevas y hoy en día sobre todo a una velocidad vertiginosa, así que mucha fe
mucha esperanza y sea lo que Dios quiera. Fe, esperanza, huir de las redes sociales, de los contenidos en internet, confiar en la relación médico-paciente. Usted, doctor Berkovich, ¿qué suma a esta pregunta que estamos haciendo acá? O sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice la doctora. Yo creo que el principal mensaje a los pacientes es que lo que más nos motiva y la misión que tiene uno como médico al final, como especialista o subespecialista, es acompañar al paciente, ¿ya? Y siempre vamos a intentar ofrecer las alternativas que nosotros creemos que pueden ser más beneficiosas. Eh, Sin embargo, también con la humildad de que estamos frente a enfermedades que son complejas. Así que, como decía la doctora Undurraga, nuestra idea es poder acompañarlos en el proceso. Se están abriendo cada vez nuevas opciones. Los pacientes están viviendo y sobreviviendo cada vez más en estas enfermedades complejas. Por lo tanto, si bien el escenario cuando nos enfrentamos a una leucemia siempre se ve complejo, sin embargo estamos viendo cada vez más luces de esperanza frente a esto y que estamos trabajando incansablemente por poder ayudarlo de mayor o menor medida. Qué bonitas palabras, doctor. Estamos trabajando incansablemente para poder ayudarlos. La verdad es que es un compromiso que se agradece. Muchísimas gracias por esas palabras. Subrayo ese compromiso. Y bueno, estamos llegando al fin de este segundo capítulo de Cáncer en Primera Persona de Fundación Vida. Hoy día estuvimos abordando los nuevos horizontes para enfrentar la leucemia en nuestro país. Vimos las luces, vimos las sombras. Creo que terminamos con una luz de esperanza, con el compromiso de los doctores. Hemos tenido dos expertos de lujo, la doctora Soledad Undurraga, el doctor Alejandro Berkovich, los dos atendiendo pacientes día a día, así es que voces importantísimas para poder conversar seriamente de este tema. Cáncer en primera persona, siempre preocupados también de llevar estos temas complejos, de conversar en términos de lenguaje, a un lenguaje más sencillo. Y tenemos también que agradecer a nuestro patrocinador Pfizer, por supuesto, y la colaboración, del Centro Oncológico de la Universidad Católica del Maule. Sin nuestro patrocinador, sin nuestro colaborador, este programa no sería posible. Muchísimas gracias y nos encontramos en un próximo capítulo de Cáncer en Primera Persona.